Bueno, muchachos, bienvenidos a esta parte, a esta sección de videos, ¿sí? En los cuales pues vamos a hablar algunas cosas que son necesarias para empezar a hablar de nuestro objeto principal de estudio en el curso de cálculo, que son precisamente las funciones. Entonces, nuestras funciones se definen como funciones sobre números reales, así que es necesario empezar a hablar sobre los números reales. Para eso, pues vamos a hacer un breve recuento de los números que tenemos. ¿Listo? Entonces, como tal, el primer conjunto de números que nosotros conocimos fueron los números naturales, que se representan con la letra n, una n matemática. 1, 2, 3. Es este conjunto de números. Es un conjunto que tiene infinitos números, que son los números que usualmente trabajamos o usamos para contar. ¿Listo? Luego, después de esos números, surgen los números enteros, que los números enteros vienen precisamente dados con los números naturales, ¿sí? De hecho, es la unión de unos conjuntos, es la unión de los números naturales junto con el cero, que es el número que va a ser el neutro aditivo, y los inversos aditivos, que serían los mismos números naturales, pero negativos. Bueno, este conjunto también pues tiene infinitos números naturales. También tiene infinitos números, que son los números enteros. ¿Listo? Vamos, naturales, enteros. Después de estos surgen los números racionales, que son aquellos que se obtienen precisamente como la división, ¿sí? Son división de números enteros. Por ejemplo, tomar dos enteros, 2 dividido entre el 3. O por ejemplo, menos 2 dividido entre 3, el 1 dividido entre 2. Son números de esa forma, pero de hecho, también todos ellos, todos los números enteros, se pueden representar como división. Por ejemplo, el 1 dividido entre 1 viene siendo el número 1. El 2 dividido entre 1 viene siendo el número 2. Y así sucesivamente podríamos pensarlo con cualquier número entero. Bien, de hecho se va revisando o se va observando que estos conjuntos están quedando uno dentro del otro. Si ustedes revisan o si se dan cuenta, este conjunto de números viene quedando aquí adentro, ¿sí? Al igual que vendría quedando por aquí. O sea, este conjunto está dentro de estos dos conjuntos que vienen después. Al igual, yo también podría pensar, todos estos quedarían metidos dentro del conjunto de los racionales al colocar cada uno de ellos dividido entre 1. Recuerden que los racionales los definimos como, o se definen como la división de dos números enteros. ¿Listo? Dos números enteros. Excepto, pues, división entre 0, ¿no? No es posible. Resulta que allí existen otros números que no se pueden escribir, ¿sí? No se pueden escribir como números racionales. Y ahí surge otro conjunto que es el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Que son aquellos que no se pueden escribir como división de dos números enteros. Por ejemplo, un número que hemos conocido, que hemos trabajado, viene siendo la constante pi. Es un número que es un número irracional. ¿Recuerdan quién es pi? Correcto. Pi es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Listo? Tenemos la constante de Euler, otros números irracionales, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? De hecho, es un conjunto que tiene también infinitos números. ¿Listo? Bueno, de hecho, son números que tienen en comparación los irracionales y los racionales. Es que, por ejemplo, el número pi, voy a colocar aquí pi, por ejemplo, pi es 3,14. Regularmente recordamos esas dos cifras decimales, pero pues tiene infinitos decimales. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5. Bueno, y ahí continúa con infinitos decimales. Por ejemplo, la constante de Euler. La constante de Euler, número E, es 2,71, 82,
81, 82, 84, bueno, ahí continúa ese número. El número raíz de 2. Raíz de 2 es el número de la forma 1,41, 42, 13, 56, 23. Creo que los estoy escribiendo con esas cifras decimales correctas. Y tienen algo muy particular. Hay infinitos números decimales, hay infinitos, pero entre esos números decimales que hay, no hay ningún patrón de comportamiento. O sea, no hay una forma de decidir cómo quedarían los números que van de aquí en adelante, ni tampoco aquí cómo quedan los números siguientes, ¿sí? Mientras que si nosotros tomamos un número racional que tenga infinitos decimales, ellos siempre tienen un patrón de comportamiento los decimales. Un ejemplo tal vez muy sencillo sería revisar este número, el 1/3. 1/3, si nosotros lo escribimos, sería 0,333. Bueno, de hecho nosotros ya acostumbramos a escribirlo precisamente como 0,3 y le colocamos un adicional para indicar que es un número decimal periódico, ¿no? Colocamos aquí 0,3 y una barrita sobre el 3 para decir que ese 3 se va a repetir infinitas veces. Entonces, por lo menos aquí en este caso, hay infinitos decimales, ¿sí? Pero esos decimales sí tienen un patrón de comportamiento y es que aquí se va a repetir el 3 de manera indefinida, ¿sí? Entonces, bien. Resulta que estos números, o más bien, si nosotros tomamos todos estos números que tenemos acá, todos estos números constituyen el conjunto de los números reales. Y esos números reales pues se denotarán con esa R matemática, ¿vale? Entonces es sobre ese conjunto que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces los conjuntos, voy a aquí hablar un poco de notación de los conjuntos. Ya hemos hablado de notación que tenemos para conjunto de los enteros, naturales, racionales, irracionales y reales. También podemos hablar de notación como por ejemplo pertenece, contenencias. Entonces, un ejemplo, de hecho, de lo que estaba comentando hace un momento, es esto. Hablando de notación, ¿sí? Esta es una notación que vamos a usar. N está contenido en Z, ¿sí? Los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Eso lo que está diciendo es que, de cierta forma, si usted toma un número que está en los naturales, entonces ese número también está en los enteros. ¿Listo? Y aquí pues también voy recordando otra notación. Notación de contenencia, que se usa para el caso de comparar dos conjuntos, si es posible compararlo. Y notación de pertenencia, que esa se usa para comparar elemento versus un conjunto. ¿Listo? Son notaciones diferentes. Entonces, para que tengamos claros, cuando hablamos de contenencia, son contenencias entre conjuntos. Y cuando hablamos de pertenencia entre pertenencia de un elemento a un conjunto. ¿Listo? Son cosas pues diferentes. Bien, por ejemplo, podríamos pensar en que el número 3 pertenece al conjunto de los números naturales. De hecho, como los naturales están contenidos dentro de los enteros, pues también podríamos decir que ese mismo número pertenece al conjunto de los enteros, ya que los naturales están dentro de los enteros. Y los enteros, ¿sí? Los números enteros, también están contenidos entre los racionales. O sea, podríamos decir que el 3 es un número racional. De hecho, hemos dicho, ¿no? Los racionales son aquellos que se pueden ver como división de dos números enteros. Y el 3 se puede ver como 3 sobre 1. De hecho, se podría ver también como 6 sobre 2, como otra división de números enteros. Bien. Podemos colocar, por ejemplo, también cambiando un poco la notación, el número pi. El número pi no pertenece al conjunto de los números racionales,
¿sí? Y ahí es donde, digamos, hay algo que no va siguiendo el mismo comportamiento. Les decía hace un momento, los naturales están dentro de los enteros. Los enteros están dentro de los racionales, pero los racionales y los irracionales no está uno dentro del otro. De hecho, lo que decimos es que esos dos conjuntos no comparten elementos, ¿sí? Hay unas formas de operar, entre comillas, conjuntos. Bueno, de hecho sí hay operaciones, pero no voy a extenderme mucho en ellas. Voy a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a pensar en dos operaciones y es la operación de la unión de conjuntos, y la otra operación de la que podemos hablar es la intersección. Entonces, la unión la solemos representar, por ejemplo, aquí en este caso, podemos pensar que los números reales va a ser igual precisamente a los números racionales unidos con los números irracionales, ¿sí? Eso va a ser precisamente los números reales. Es la unión de los números racionales con los irracionales. Es decir, el conjunto R es el conjunto donde están los números racionales y también agregamos los números irracionales. Bien, otra que podemos pensar, otra operación, es la intercepción. La intercepción, que por ejemplo, la intercepción lo que me determina a mí es cuáles elementos están en común. Entonces, con respecto a la intercepción, si nosotros miráramos el conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales, entonces respondan ustedes, ¿cuántos números se pueden encontrar en la intersección entre Q, entre los racionales y los irracionales? Recuerden que la intersección lo que representa son precisamente los números o los elementos que estén en ambos conjuntos, ¿sí? Tal vez no estoy profundizando mucho en esta parte, pero porque son conceptos que ya hemos venido trabajando y que creo que pues tenemos un poco interiorizados, ¿no? La parte de conocer estas operaciones de la unión y la intercepción. Entonces, en este caso, lo que decimos es esto. ¿Recuerdan qué representa esta otra notación? Esta otra notación que acabé de escribir representa el conjunto, se llama el conjunto vacío. Entonces, resulta que como tal, yo creo que ustedes lo respondieron y lo responderían bien, como tal, si ustedes revisan cuántos números o qué números están en los racionales y a la vez en los irracionales, la respuesta es que no hay ninguno. Y para responder eso, entonces es el conjunto vacío, o sea, el conjunto donde no hay ningún elemento. ¿Listo? Estos son como tal, digamos, los números, los conjuntos que nosotros vamos a trabajar. Existe otro conjunto de números que va de la mano con los reales, que son los imaginarios, y los imaginarios junto con los reales, pues conforman el número de los complejos, pero pues el conjunto de los complejos. Pero después de ellos no vamos a hablar, porque necesitamos hablar para nuestras funciones, es con respecto a números reales. Para los números reales, nosotros acostumbramos a representarlos gráficamente, los vamos a representar con una recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar aquí de la recta real. ¿Listo? La recta real. Entonces, en la recta real nosotros podemos representar todos los números reales, ¿sí? Lo que hacemos es usar una recta. De hecho, acostumbramos a colocar esa recta horizontal, aunque también la podríamos colocar vertical, no hay problema. Y esa recta lo que vamos a hacer es que con esta vamos a representar todos los números reales. Acostumbramos a marcar sobre la recta los números, al menos los números enteros. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Y de hecho, ahí lo que estoy haciendo, al marcar esos números, estoy ya representando sobre mi recta
quién va a ser el número 1, quién va a ser el número 2, quién va a ser el número 3, el 0, ¿sí? Estoy ya representando. Por ejemplo, según los valores que dijimos que tenemos aquí, ¿dónde estaría pi? Entonces pi es 3,14. Si nosotros pensamos en el valor de pi como 3,14, no sé exactamente cómo quedaría, pero podríamos pensar que estaría por acá, que ahí estaría la constante pi, ¿sí? De hecho, sí hay una parte en la cual se habla de constructibilidad, en la cual usted podría revisar de qué forma poder construir exactamente sobre la recta real el valor de pi. Pero bueno, eso no, tampoco es parte de nuestro estudio. Igual, podríamos pensar dónde quedaría el raíz de 2. El raíz de 2, que sería, de hecho vamos a colocarlo, raíz de 2 es 1,41, no sé, quedaría por acá. Ese sería raíz de 2. ¿Sí? Podríamos también representar el número menos 3 medios. Por aquí estaría menos 3 medios. Que ese menos 3 medios, si lo colocamos como decimal, pues sería menos 1,5, ¿no? Sería ahí donde vendría quedando. Bueno, ahí tenemos precisamente la forma en la que podemos representar los números reales sobre una recta. De hecho, cuando nosotros hablamos de los números reales, estos números reales se clasifican cuando usted lo tiene cuando ustedes ya lo tienen representado sobre la recta real, ¿sí? En esa recta real ya hay un orden, ya tenemos un orden de trabajo, un orden establecido para los números. Y ahí, pues hablando de orden, con respecto al orden, utilizamos una forma de revisar el orden entre los números, que es a partir de lo siguiente. ¿Recuerdan estas? La primera se llama el menor que, la segunda igual y la tercera mayor que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí con los números que tengo escritos, la relación sería entre menos 3 medios y el 0. ¿Cómo sería la relación? ¿Quién es mayor y quién es menor? ¿Qué relación debería ir? Entonces, si nosotros revisamos, el 3 medios el menos 3 medios está a la izquierda del 0. Entonces quiere decir que es menor. Es decir, la relación de orden aquí es menor, ¿sí? Menos 3 medios es menor que el 0, ¿vale? También podríamos pensar en cómo es la raíz de 2 con respecto a Euler, ¿sí? ¿Cómo sería raíz de 2 con respecto a Euler? Si nosotros revisamos Euler, la constante de Euler, el número E es 2,71 aproximadamente, que ese número vendría quedando más o menos por aquí. Entonces ahí también vendríamos a tener la relación de esta manera. Raíz de 2 es menor que Euler. De hecho, cuando nosotros trabajamos con estos números, con esta notación o este orden, siempre cuando nosotros vayamos a escribir la representación de mayor o menor que, hay que revisar es cuál es más pequeño que quién. Por lo menos aquí voy a colocar otro. ¿Quién sería? Vamos a colocar aquí 5 y vamos a colocar aquí 32 tercios. Por colocar por un ejemplo, ¿listo? Entonces, si ustedes revisan, ¿cuánto sería 32 tercios? Para que podamos comparar. 32 tercios viene siendo más o menos 10,6. Entonces, en este caso, el que es más grande es el 32 tercios. Entonces, como es el más grande, aquí al más grande le vamos a colocar la parte más amplia de ese corchete, y al que es menor, la parte más pequeña del corchete, de ese menor o mayor que. Por ejemplo, en el caso de que hubiese sido, colocar otro par de números, 10 tercios,
y coloquemos por aquí menos 3. ¿Quién sería mayor ahí en ese caso? ¿Quién es más grande de los dos? ¿El 10 tercios o el menos 3? Y por lo menos en este caso es muy fácil de comparar porque un número es positivo y el otro es negativo. Así que el menor de ellos pues es el negativo. Entonces como el mayor aquí es el 10 tercios o como el menor es el menos 3, la relación iría así, ¿sí? Siempre, digamos, el pico siempre va apuntando hacia el menor. El pico siempre va hacia el menor, ¿sí? Y esa sería la relación, ¿vale? Esa sería la relación. ¿Por qué hablo del mayor o menor que? Porque resulta que para describir los conjuntos, para describir estos conjuntos de números reales, los números reales pues los vamos a describir mediante una representación, ¿sí? Voy a colocar por aquí, en el siguiente slide. Vamos a hablar precisamente de cómo podemos representar conjuntos de infinitos números reales, ¿sí? Vamos a representar, por ejemplo, voy a colocar aquí la gráfica de un conjunto. Voy a volver a hacer aquí la recta de los reales. Y yo quiero representar el conjunto de todos los números, ¿sí? Voy a rayar acá encima. Yo quisiera representar el conjunto de todos los números que están acá. Todos estos números quiero representarlos, ¿vale? Entonces la forma de representar esos números sería, por descripción, sería ese conjunto. Voy a colocarle nombre al conjunto. Ese conjunto lo voy a llamar I. ¿Listo? Ese conjunto yo lo puedo representar de la siguiente manera. ¿Quién va a ser I? Entonces esta forma de representarlo sería por descripción. I es un conjunto de números reales, ¿cierto? Entonces voy a tomar X en los reales, ¿sí? Números reales, que van a cumplir una restricción o una condición. La condición es que el número que yo voy a tomar es un número que sea menor o incluso igual al 1 y mayor o igual que el 0. De esta manera. Ese va a ser mi conjunto. Entonces miren, por si no recuerdan la notación, esta notación por conjunto lo que me está diciendo es, vamos a tomar todos los números en los reales, ¿sí? X que pertenece a los reales. Estos dos puntos acostumbramos a leerlos como tal que, ¿sí? Para decir la condición. Entonces son todos los números en los reales que cumplen una condición o las condiciones que hayan de aquí para adelante. La condición son dos, y es que los números deben ser más grandes que el 0, pero más pequeños que el 1, incluyendo al 0 e incluyendo al 1. Y este conjunto es conocido como un intervalo y se representa de esta manera. El intervalo 0, 1. ¿Sí? Entonces, realmente, y va a ser importante para lo que vamos a hacer con las funciones, hablar de intervalos. ¿Sí? Hablar de intervalos. Entonces, como tal, tenemos, por decirlo así, dos tipos de intervalos, o ampliando los conjuntos, serían dos tipos de intervalos. Los intervalos, tres tipos: intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos abiertos cerrados, cerrados abiertos. Entonces, el primer caso, voy a escribirlo de manera general, el intervalo A, B, y así. Este intervalo es llamado un intervalo cerrado, y ese intervalo cerrado se representaría o representa precisamente todos los números reales que estén entre A y B. O sea, son todos los números donde vamos a tomar desde la A hasta el B, ¿sí? Desde el número A hasta el número B, ¿vale? Y aquí pues cuando escribamos el intervalo, obviamente aquí se deben escribir en el orden que ya está definido sobre los números reales bajo el mayor y el menor que. También tenemos, ese es el caso de un intervalo, a colocar aquí, esto se llamaría un intervalo cerrado.
tenemos el caso de intervalos abiertos, que en el caso de los intervalos abiertos ya la representación cambia. Aquí lo que usamos son estos corchetes que se llaman corchetes angulares, y ahora lo que vamos a usar son estos que se llaman paréntesis. Y en esos paréntesis lo único que cambia es precisamente si tomamos o no los extremos. En este caso, cuando vamos a colocar el intervalo abierto, lo que estamos diciendo es, vamos a tomar de hecho casi que el mismo intervalo cerrado. La diferencia es que ahora no podemos o no vamos a incluir al A y al B. ¿Listo? Esa es la diferencia. Aquí en la anotación. Aquí la X podría ser igual a A y aquí la X no puede ser igual a A. Tiene que ser estrictamente más grande que A. Y ahí la X debe ser estrictamente más pequeña o menor, estrictamente menor que la B. Y aquí la X puede ser igual a la B. Eso es lo que cambia la notación. Esos son intervalos cerrados, abiertos, y pues tendríamos la mezcla de ellos dos, que serían los intervalos cerrado-abierto, ¿sí? Y el intervalo abierto-cerrado, que creo que ya es un poco claro cómo quedarían representados, ¿no? A ver, escríbanlo ustedes. ¿Cómo creen que quedaría ahora el primero de los que me falta por escribir, que es el cerrado-abierto? Sigue siendo bajo la misma descripción. Deben ser números reales, ¿no? Esos números obviamente se van a mover entre A y B. Pero la diferencia es que, como aquí el corchete es angular, quiere decir que la A sí la puedo tomar, ¿sí? Y como por aquí el corchete, por el lado derecho no tenemos corchete angular, sino paréntesis, quiere decir que B no lo podemos tomar. Entonces sería solamente con desigualdad estricta. Y por este último caso, pues sería de esta manera. Son los números reales tales que la X es más grande, estrictamente más grande que A, pero podría ser menor o igual que B. Esos son los tipos de intervalos que nosotros vamos a trabajar y con los cuales pues vamos a describir, por ejemplo, más adelante, dominios de funciones, cuando resolvamos desigualdades, que es lo que queremos hacer, poder revisar precisamente cuál es la solución de una desigualdad, se plantea a partir de trabajar los intervalos. Bien. Ahora, la idea es trabajar desigualdades. Entonces yo quiero recordar, como tal, vamos a recordar la jerarquía. Jerarquía de las operaciones. Como tal, las operaciones que nosotros conocemos o que usamos de momento, pues son suma, resta, producto, división, suma, resta, producto y división. Bueno, hay más operaciones, pero por lo menos en ese sentido son las que nosotros trabajamos. Hay una jerarquía entre ellas. Resulta que, como tal, si nosotros revisamos, lo que tiene mayor jerarquía, ¿sí? Si nosotros miramos en jerarquía, lo que tiene mayor jerarquía son los paréntesis, las llaves, los corchetes, bueno, eso es lo de mayor jerarquía. Segundo, en jerarquía, las operaciones que tienen mayor jerarquía serían la multiplicación y la división. Y tercero, para mayor jerarquía, sería precisamente la suma y la resta, ¿sí? Es decir, lo que tiene mayor jerarquía, las que tienen mayor jerarquía son los paréntesis, luego le siguen productos, divisiones y por último sumas y restas. Eso nos servía, por ejemplo, para el caso, y son preguntas que incluso aún uno ve que hacen en las redes sociales, Facebook, Instagram, y la gente aún comete errores. Le preguntan, no sé, cosas como 3 más 5 por 2 menos 3 por 1. Por 1 no. Vamos a colocarle aquí menos 3 por 5 más 2. ¿Y eso cuánto es? Entonces, según la jerarquía de las operaciones, hay que tener cuidado con
con cómo vamos a resolver. Entonces dice, en el orden que hay que resolver, lo primero que deberíamos resolver serían los paréntesis. Entonces, si resolvemos primero los paréntesis, por aquí nos quedaría que va a ser 8 por 2 menos 3 por 5 más 2. ¿Sí? Dice, según la jerarquía, lo que seguiría sería productos y divisiones. Ahora, producto está este y este producto. Entonces vendría siendo 16 menos 15 más 2. Y ahora lo que vamos a hacer son las que están de últimas, que son sumas y restas. Cuando ya solamente quedan esas operaciones sí podemos trabajarlas, como todas están en la misma jerarquía, podemos trabajarlas de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o en el orden que queramos, porque esas operaciones son asociativas, entonces no va a haber ningún inconveniente. De hecho, esa operación nosotros ya la hacemos mentalmente sin ningún problema. 16 menos 15 nos daría 1, más 2, 3, trabajándolo de izquierda a derecha. O sea, al final el resultado de nuestra operación es 3, pero hay que tener cuidado con la jerarquía, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque bien hubiese sido, podría haber sido, que aquí, al momento de empezar a resolver, hubiesen resuelto primero, no sé, este 2 menos 3, que le hubiese quedado un menos 1, o que hubiesen resuelto por aquí este 5 más 2, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la jerarquía de las operaciones. Y de hecho esa jerarquía hay que tenerla clara también para el momento de resolver ecuaciones. Cuando nosotros vamos a resolver cuentas, ¿sí? Trabajamos el orden de la jerarquía así. Hay el caso en el cual vamos a resolver una ecuación. Voy a colocar un caso sencillo, que son los casos que nosotros resolvemos usando estas jerarquías, que es por ejemplo resolver esta ecuación. 3x menos 10 igual a 2. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es determinar el valor de la x. Tal vez por inspección usted ya se dio cuenta del valor de la x. Pero bueno, la idea es que hagamos un proceso algebraico de revisar cuál sería el valor de esa x. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar eso, la idea es, en estos casos, la idea va a ser despejar a x. En estos casos me refiero al caso en el que estemos trabajando una ecuación donde la variable aparezca sin exponente. ¿Listo? Aparezca en el numerador sin exponente. Entonces vamos a despejar la x. ¿Cómo hacemos para despejar? Para despejar la x, la idea es despejarla de acá. Vamos a empezar a quitar las operaciones que hayan, pero ahora en este orden de la jerarquía, en el orden opuesto. Entonces, ¿qué hay acompañando a la x? A la x la estamos multiplicando por 3, pero le estamos restando 10. ¿Quién tiene menor jerarquía? ¿Sí? Recuerden que vamos a hacerlo aquí para arriba. Entonces ahora, lo que tiene menor jerarquía es la resta. Entonces vamos a quitar esta resta de acá. ¿Cómo la quitamos? Para quitar la resta, ya eso nos han enseñado, realmente aplicamos operaciones inversas, pero nos dijeron que para recordarlo de una forma más sencilla es pasarlo al otro lado con la operación opuesta, ¿cierto? Y entonces nos quedaría que 3x va a ser igual a 12. Y ahora, la x está multiplicada por 3, o sea que ahora este 3 lo quiero pasar para el otro lado de la igualdad. ¿Cómo lo hacemos para pasarlo? Con la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? Muy bien, la división. Entonces sería x va a ser igual a 12 dividido entre 3. Bueno, de hecho esa notación nosotros no la usamos. Nosotros acostumbramos a usar la notación de fraccionarios. X sería 12 sobre 3, es decir, x sería efectivamente 4. ¿Sí? Ese sería el valor de nuestra x. Bien, ¿por qué hablo de ecuaciones? Porque ahora lo que sigue, o lo que vamos a hacer, es hablar de desigualdades, ¿sí? Y para resolver desigualdades, pues lo que vamos a hacer es trabajar la misma idea, la misma dinámica de resolver una ecuación. ¿Listo? Entonces, por lo pronto vamos a dejar aquí este video y empezar el siguiente video hablando acerca de desigualdades.